mediana y moda, y los distintos cálculos de acuerdo a la situación o a cómo se presentaban los datos. ¿Tá? Que esto es por ahí lo que tienen que tener fresco. Ahora les voy a mostrar un ejemplo y lo vamos a charlar de acuerdo a esta inquietud o a esta duda que me llegó por mail. La segunda unidad, perdón, la segunda unidad estábamos hablando de la parte de álgebra de las probabilidades. No sé si recuerdan esa unidad. Donde estaba el teorema de Bayes y había, bueno, a través de los distintos diagramas de Venn podíamos calcular distintas probabilidades. ¿Tá? Habíamos visto varios ejemplos, también está la probabilidad condicionada, eventos dependiente, independiente, varias cositas en relación a esto. Y por último, la unidad quizás más extensa que teníamos era la parte de distribución de probabilidades, donde habíamos visto distribución para variables discretas y para variables continuas. ¿Tá? Habíamos visto para lo que era variables discretas 3 distribuciones. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Poisson, Sí, binomial e hipergeométrica. tal cual. Esas 3 eran distribución de probabilidades para variables discretas. ¿Tá? Y habíamos visto una sola para variable continua que habíamos dicho que era la que nos permitía generalizar o la que generalizaba para distintas aplicaciones, como habíamos dicho, desde la altura de una población de personas hasta 1000 clavos que salen de una máquina. ¿Tá? Entonces, habíamos dicho que a través de la distribución normal, que era una distribución de probabilidad de variable continua, podíamos generalizar y utilizar esa distribución para calcular cierta probabilidad. ¿Tá? O, por ejemplo, habíamos visto algunos ejercicios que nos pedía qué porcentaje de varillas caían entre determinados dos valores de medición. ¿Tá? Eso, si recuerdan, lo habíamos visto en el práctico de Fujilando. Entonces, bueno, eso es un poco los 3 ejes temáticos que teníamos. Recordemos que la primera unidad, por así decirlo, tiene esa partecita extra que es los conceptos iniciales, por así decirlo, y medida de posición y dispersión. ¿Tá? Entonces, medida de posición y dispersión más la parte conceptual, álgebra de las probabilidades, más tercera unidad, distribución de probabilidades. Esos son los 3 ejes temáticos que tenemos hasta el momento. Déjenme ver un segundito. Profe, le hago una consulta con respecto a la Sí, guía que está en la UB. sí. ¿Hasta qué unidad sería de la guía que es del Livinov? ¿Hasta la unidad 3? Sí, Digamos, estimado. bien, perfecto. Tenemos viendo la guía, tenemos la primera parte que es el concepto general, en los que venimos hablando. Después tenemos medidas descriptivas, que esa sería como la primera gran unidad. Después tenemos, como dijimos, la parte de álgebra de las probabilidades, que es la unidad 2. Y la unidad 3 tenemos la mezcla de ejercicios, o sea, mezcla, donde hay de todo un poco vinculado a distribución de probabilidades. No solo está para variable continua, sino para variables discretas. ¿Estamos? Entonces es hasta la unidad 3. Pero se entienden más o menos los 3 ejes temáticos que estamos manejando. Está muy bien distribuido en la guía. Si ven la guía, en las 3 unidades está, o sea, cuando arranca y cuando termina la guía está bien distribuido y se ve bien los temas que incluye.
apuntando a que en la unidad 1 está la parte conceptual y las medidas de posición y dispersión. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cómo es entonces las tres unidades temáticas? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora una duda que me había llegado por mail. Voy a presentar, denme un segundito. Acá verá que me está preguntando si puedo utilizar la tabla de contingencia. Sí la puedes usar, pero yo necesito ver cómo llegaste al determinado valor a través del árbol, ¿está? Pero la podés usar de apoyo, ¿se entiende? Una pregunta que me llegó el otro día, que me decían, o alguien me preguntó por ahí, yo creo que ahí están viendo el PowerPoint. Fíjense, me preguntaban, por ejemplo, en este caso, en esta serie que tenemos acá, para calcular media, mediana y moda, ¿me conviene agrupar los datos o no? No, son muy pocos valores. Es más fácil así como está. Los ordenales. Pero, a ver, por ejemplo, una serie más grande, esta, ¿me conviene agruparlos? Sin miedo, gente, así aprendemos todo. Yo los agruparía, No, profe. por ahí Encima, sí, porque son más heterogéneos. primero dos cosas. Primero van a tener que tener tiempo y el doble trabajo de primero agruparlos y después calcular la media, mediana y moda. ¿Está? Con lo que implica tener que calcular el intervalo, ver cómo caen, que el intervalo tenga el tamaño adecuado y que no te quede ningún número afuera y todo ese tipo de cosas. Como poder, se puede. ¿Se entiende? Pero si ustedes le están pidiendo media, mediana y moda, directamente suman los datos. ¿Se entiende? Para la media. Suman los datos, dividen por la cantidad de datos que tienen y ya tienen la media. Lo que es mediana y moda, se fijan cuál es el valor que se repite más veces, tenemos la moda, y ordenando la serie de datos, el valor del medio va a ser la mediana. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, Profe, y en el examen, por ejemplo, si lo hacemos en Excel y pegamos la tabla, si usted nos pide moda y nosotros ponemos la casilla donde está el valor, no hace falta poner más nada, digamos, está justificado. está justificado. Pero ¿se entiende el concepto de la media, la mediana y la moda? O Sí, sea, sí. primero agrupar los datos ya implica que ustedes tienen que buscar la media y la moda a través de las formulitas. ¿Se acuerdan esta formulita que dependía cómo caía, si era igual
vamos acá arriba, acá está. Dependía de ciertas condiciones y todo ese tipo de cosas, o sea, era más tedioso calcularlo, porque dependía de la frecuencia absoluta, cómo caía el NJ, teníamos que calcular el extremo izquierdo del intervalo, o sea, era bastante más laborioso obtener el valor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Entonces, de esta manera, si ustedes tienen directamente la serie de datos, la serie de datos en sí misma, a ustedes ni siquiera le conviene agrupar los datos, por esto que les estoy comentando, directamente lo ordenan, para el caso de la media hacen la sumatoria dividido el número de observaciones, tienen la mediana es el valor que está a la mitad y la moda el que se repite mayormente, ¿está? Y se ahorran el tiempo de agruparlos, ver qué intervalo, ver dónde cae cada uno de estos valores dentro del intervalo y todo ese tipo de cosas que les va a llevar tiempo. Eso por un lado. Después, a ver, la otra duda, denme un segundito, era por ejemplo acá. Yo creo que ahí deberían estar viendo la tabla. Yo a partir de esta tabla, yo puedo saber los valores que hay entre 4 y 8. No. Tal cual. Yo sé que hay 5 valores que caen entre 4 y 8, pero yo no sé cuántos son 4, cuántos son 5, cuántos son 6. Entonces, de esta manera yo no puedo pasar de la tabla a la serie simple como teníamos recién. ¿Está? Entonces, de esta manera, yo sí voy a tener que recurrir a las fórmulas para poder calcular la media, la moda y la mediana. ¿Está claro? Eso por ahí era una duda que se me consultaron el otro día vía mail. Entonces, la respondí y se las aclaro por este medio para que tengan en cuenta a la hora de resolver el ejercicio. Y sobre todo cuando tienen una serie simple para que no se metan en problemas a la hora de armar una tabla determinada. ¿Está, gente? Esa es un poco la duda de la unidad 1. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a otra guía o unidad? Sí, profe. Decime. Tengo una pregunta sobre un ejercicio y otra sobre un enunciado que no entiendo a qué se refiere cuando nos dicen un ejercicio, por ejemplo, desarrolle distribuciones que conozca, 4 distribuciones que conozca, de la unidad 1 creo que era, o sea, lo que está como unidad 1 en la guía, no sé, o unidad 2 no me acuerdo bien. A ver. Fíjate bien, chusmea qué ejercicio es, así Ahí le lo... digo, profe. Dale. En lo que es momentos, habíamos dicho que no lo íbamos a ver porque va a ser si no, demasiado largo el ejercicio, va a ser medidas de posición y dispersión. Una cosa que van a tener que tener en cuenta
es que al margen de que pueden utilizar Excel para la mediana y la moda, me van a tener que mandar el archivo donde yo vea qué cociente utilizaron. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿también podemos usar las tablas de Excel? O sea, esos que son, que pones los valores y te da el resultado, o tenemos que explicitar más el desarrollo. O sea, las tablas como las hacía yo, que iba calculando. Claro, Sí, que son como, yo lo que voy a necesitar, por ejemplo, ustedes cuando calculen el promedio, yo quiero saber qué valor ustedes consideraron en el numerador y qué valor consideraron ustedes en el denominador. ¿Se entiende a lo que apunto? claro, sí, no, yo iba más por el lado de las distribuciones y esas. Eh, la- sí, a ver, vos podés usar las tablas de Fujilando o la de Ilvinov o el Excel, pero yo necesito saber con qué X enter, por ejemplo, la binomial. Yo quiero saber con qué X usaste y qué P usaste. ¿Me explico? Y el N, Claro, obvio. claro, claro, está bien. Gracias. Pero sobre Profe, todo para lo que es mediana y moda, y por ejemplo, varianza y todo este tipo de ejercicios, a mí no me sirve que ustedes me digan una varianza de 3,5 y a ver cómo llegaste a ese valor. Necesito más desarrollo o que me digas, mira, llegué a ese valor con este numerador dividido este denominador medio tanto. ¿Está? A ver, mientras más desarrollen y más escriban en el sentido, seguramente esa parte la van a tener que escribir en una hoja y van a tener que subir una foto. eh, pero necesito esto que esté bien explicitado y bien detallado el valor numérico. Profe, una pregunta. Si hacemos un Excel, ¿usted prefiere que le pasemos una foto, una captura o le pasemos el archivo? Si usas Excel, quiero el archivo. Bueno, Pero lo que te digo, necesito también la foto de la hoja donde vos, o sea, en Excel es fácil de verlo, es decir, bueno, promedio, utilicé este numerador y este denominador. ¿Me entendés? El Excel es como corroborar que hiciste todo bien. ¿Se entiende lo que apunto? sí, 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 sí. Y una consulta más, profe. ¿El parcial va a ser por cuestionario o va a ser una hoja? No, no va a ser por el Moodle. profe, Sí. mi duda sobre las distribuciones, hay un ejemplo en el ejercicio 3 de la unidad 1, el punto E dice digamos lo mismo que le pregunté. El ejercicio 1 de la unidad 3. No, 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 el ejercicio 3 de la unidad 1. Ok, dame un segundo. Construir 4 distribuciones que usted conozca. Ese inciso estás Ese sí, apuntando. profe. Sí, ese no Bueno, entiendo a qué se refiere. nosotros habíamos visto, ¿te acuerdas la distribución de frecuencias absolutas, relativas? Ah, eso es. Es eso. No es más que otra Sería cosa. la, la relativa y la acumulada de ambas. Claro, tal cual. Bien, bien, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda de algún otro ejercicio que andan de vuelta, gente? Profe, yo tenía dudas con las respuestas de los ejercicios 13 y 14 de probabilidad de la unidad 2. No sé si usted la tendrá las respuestas. Mm, Dame un segundito. Las respuestas en sí no las tengo, pero no las quiere hacer pública Alejandro. Pero podemos debatir de qué tema se trata.
¿Alguien lo hizo o sabe cómo? ¿Qué ejercicio es, profe? El ejercicio 13 y 14 de la guía 2 dijimos. Sí, profe. Es de álgebra de las probabilidades. Profe, pero no puede decir el resultado para ver si más o menos hicimos bien o no el ejercicio. Tipo, de decirlo nomás, así al aire. Lo que pasa es que le pregunté a Alejandro y medio que no los quiere publicar. Por eso, a ver, ¿cuál es el sentido de esto? Tienen los primeros valores y el concepto es, bueno, trabajen ustedes y vean a qué lleguen. Denme un segundito. Profe, Sí, puede ser que tengamos que hacer el árbol de la probabilidad, digamos, haciendo como si fuese una extracción cada respuesta que ya va respondiendo. Por ejemplo, que la primera salga bien, que la segunda salga bien, y vamos, o sería como todo dividido en la misma cantidad de preguntas. perdón que silencie, estaba hablando solo. Pero sí, es por ahí el ejercicio, estimado. Denme un segundito que quiero buscar, a ver si tenía un ejemplo. Profe, ¿no estaría haciendo un árbol y multiplicando horizontalmente las probabilidades?
Bueno, vamos a ver, ya después voy a dejar que reniegue un rato con este, ya después le voy a subir los resultados del 13 y el 14 para no hallarnos el camino tan rápidamente. O sea, le voy a subir la forma como se hace. Pero quiero que vean este ejercicio, que es candidato a salir. No sé si alguien lo vio o sabe cómo, o se da una idea cómo hacerlo. ¿Alguien lo pudo chusmear? Supongo ahí están viendo mi pantalla. ¿Saben cómo resolverlo o no? ¿Se dan idea? La Se verdad que no. salió. ¿Cómo? Ah, Se salió perdón. el ejercicio. Pero, ¿vieron algún tipo? Para que- Eh, Ahí está. No sé si vieron en algún momento un ejercicio de este tipo de vinculado a la distribución normal. Yo no, profe, no sé los demás compañeros, pero no lo vi nunca. Les doy un ratito les doy 10 minutos para que intenten resolverlo. Eh, y lo charlamos. A ver, ¿qué tiene este ejercicio en particular? Un ejercicio así, candidatazo a salir. Y fíjense que si bien es la distribución normal, te aclara todo, pero te lleva por otro lado, no te lleva por la habitualidad de tipificar la variable y encontrar cierta cantidad de varillas, como decía en su momento, entre tal y tal valor. Se los dejo 5 minutos para que lo vean y a ver si a alguien se le ocurre cómo.
Bueno, gente, ¿a alguien se le ocurrió cómo? Hasta el momento que se quede una distribución normal. ¿Y qué tiene de particular? Hay que encontrar el promedio, no te lo da. Claro, o sea, es al revés de lo que nosotros venimos trabajando habitualmente, por así decirlo. Porque tenemos el desvío estándar, que es 4, pero el dato que me está pidiendo es calcular el contenido medio de los envases que se han llenado. ¿Está? Y como dato, o para abordar el ejercicio, nos dice que si solo el 2% de los envases contienen menos de 400 gramos. Es decir, que si nosotros, nuestra P, o sea, nuestro valor de X en este caso, es menor a 400, nos está diciendo que la probabilidad es de 0,2%. 0,02, que sería equivalente al 2%. ¿Está? Entonces nosotros en estos términos, yo estaría expresando la variable, o sea, todavía no la habría tipificado, por así decirlo, ¿no? Estaría trabajando con los datos crudos. Denme un segundito. Estaríamos trabajando con los datos crudos del ejercicio. Para poder yo trasladar esto a la utilización de tablas, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe? Encontrar el Z. Claro, encontrar el Z, pero yo tengo que tipificar la variable, o sea, la tengo que estandarizar. Porque yo en este caso yo tengo 400 gramos, me dice si solo el 2% de los envases contienen menos de 400 gramos. O sea, yo sé que mi X menor a 400 es el 2%, ¿está? Pero yo con ese dato no puedo entrar a la distribución normal o utilizar las tablas, ¿se entiende? Yo para eso tengo que estandarizar o tipificar la variable. Entonces nosotros decimos que para tipificarla o para poder utilizar las tablas, ¿qué hacemos? Decimos que la probabilidad de Z, en este caso, va a ser menor o igual, y para estandarizarla nosotros hacemos el valor de un valor determinado, en este caso 400, lo vamos a poner entre paréntesis, menos el valor de mu, que sería el promedio, dividido el desvío estándar, que es 4, todo eso va a ser igual a mi 0,02%. Y en esa instancia yo ya tipifiqué, por así decirlo, a la variable. ¿Se entiende? Entonces ahora lo que me faltaría es poder calcular este Z que tengo acá para poder despejar el valor de mu. ¿Se entiende? Tengamos en cuenta que el 2% sí es universal y sí lo podemos calcular. Y nosotros entrando a la tabla con ese 0,98 voy a poder encontrar mi valor de Z. O sea, 0,98, ¿en qué sentido?
¿Alguien se da cuenta por qué digo Z igual a 0,98? Porque es el porcentaje que contiene los 400 gramos. Claro, tal cual. Entonces, yo con ese 0,98 podría calcular el Z, que me va a dar 2,05. Y una vez que yo tengo este Z de 2,05, yo puedo, en este caso, ya despejar y calcular el promedio que me está pidiendo. Les voy a mostrar dónde está el ejercicio para que lo vean. Y como les digo, de lo que es la tabla del el teórico de Fujilando, denme un segundito, tiene ejercicios que están muy interesantes para la resolución de la distribución normal. Déjenme que se los muestro. Bueno, no sé si lo tienen. Esto está subido en el Drive para que no lo tenga y para que esté un poquito retrasado. Esta es la distribución normal. Este es uno de los ejercicios que va de cajón. Y en el teórico de Fujilando, a partir del ejemplo 2, por ahí el ejemplo 2 no es el más adecuado para empezar a analizar lo que es la distribución normal. Yo pasaría al ejemplo número 3. De este vimos alguno en clase. Y acá son una serie de ejercicios que están muy buenos y que tiene dentro de estos 9 ejercicios, un poquito más, no, son 9. El ejercicio 9 es el que estamos analizando recién, que tiene la particularidad que te saca por ahí de la habitualidad que tiene la distribución normal, es este que está acá, lo tienen en el Drive. Y que, como les digo, lo saca de lo habitual porque les pide el promedio, ¿tá? Le da ciertas condiciones, como por ejemplo este 2% de envase que contiene menos de 400 gramos y les pide que calcule el promedio. Bueno, este tipo de ejercicios son los que apuntamos que pueden resolver y está dentro de estos 10 ejercicios que le digo que están dentro del teórico de Fujilando, que están buenos para que los vean, al margen de la guía de Livinov.
¿Cuál es lo bueno de la guía de este teórico Fujilando? Que en su mayoría están resueltos y ayuda a comprender conceptualmente qué es la distribución normal y les muestra cómo se puede utilizar o aplicar en un sinfín de mediciones, ¿está? Para que lo chusmeen y lo vean. Ahora les voy a subir, vamos a ver rápidamente, al margen de esto que estamos viendo, la distribución normal, ya arrancando con lo que es la unidad 4, por así decirlo, vamos a ver rápido técnicas de conteo, de muestreo, perdón. Ya les subo la presentación al aula virtual, es cortito, pero para que empecemos a ver ya lo que se viene para el segundo parcial. Denme un segundo. Las preguntas teóricas van a ser múltiple choice, estimado, y van a ser del tenor o similares a las que hemos estado charlando, o sea, no va a haber nada fuera de ello. Profe, no sé si ya lo dijo, pero ¿cuántas preguntas van a ser más o menos? ¿Cuántas preguntas teóricas y cuántos ejercicios? Y ejercicios va a ser uno de la unidad 1, seguro, uno de la unidad 2 y uno de la... Bueno, ahí está la duda si uno solo de la unidad 3 o 2, porque podríamos tomar uno de la unidad, o sea, distribución de probabilidad variable y discreta y uno de la distribución normal, ¿se entiende? Eso está por definirse. ¿Y preguntas teóricas? Y ponerle que sean 10 verdadero o falso. Y una pregunta, profe. Digamos que serían más o menos 13, 14 preguntas del cuestionario con los ejercicios. ¿Está todo en el mismo cuestionario y todo vale lo mismo? ¿O los ejercicios tienen más? Por ahí los ejercicios tienen un poquito más de valor. Todavía no lo tengo definido, pero los ejercicios tienen un poquito más de valor. Claro, genial, gracias, profe. Ah, profe, ¿va a ser secuencial o navegación libre? ¿Secuencial o...? Navegación libre. No, probablemente sea secuencial. Mm. Si pudiera hacer navegación libre estaría buenísimo, profe. Por ahí te trabas muchísimo en un ejercicio. Sí, pero a ver, lo estuve charlando con Alejandro y creemos que por ahí es la mejor forma de tomar. A ver, no lo descarto. O sea, lo voy a tener en consideración, déjenme que lo evalúe y lo charle con él. Bueno, gracias, profe. Sí, ahora, profe, estaría mejor que no fuera secuencial para poder controlar y todo eso. Si no, también estás pensando mucho en el tiempo que tenés que dedicarle a cada ejercicio, a controlar y todo eso. Claro, aparte por ahí esa materia tiene ejercicios que te llevan mucho tiempo pensarlos y razonarlos y bueno. Sí, pero con 20 minutos para cada ejercicio creo que sobra acuerdo. El tiempo va a ser más o menos 1 hora para los ejercicios, son 4. Y si son 4, ponerle 20 minutos por ejercicio, capaz que sea un Claro, poquito más. ¿Y va a Más ser de todo una el mismo hora sería. cuestionario, profe? De nuevo, estimado, que no... No, digo, si va a ser todo en el mismo cuestionario. Sí, O sea, más o menos va a ser como 1 hora para los ejercicios y un tiempo más para las preguntas teóricas. Va a ser como 1 hora y media más o menos, ¿no? tal cual, algo así. Alguien más me había preguntado algo, gente, no recuerdo.
No, profe, iba a preguntar lo mismo que preguntó el compañero, así que... ¿Eh? Bueno, ahí creo que pueden llegar a ver la unidad de muestreo, que es la última. ¿Qué es lo que vamos a ver rápidamente ahora? O sea, lo que quiero que veamos o tengamos en cuenta, si bien ahora yo creo que estoy más preocupado que por el parcial que por otra cosa, este tema es cortito, no lo vamos a ver todo hoy, sino lo vamos a dejar la última parte para la clase que viene, pero como una introducción a lo que es este tipo de cosas. ¿Por qué es negativo? Porque depende, o sea, fíjate que te dice menor a. ¿Se entiende? Por eso es negativo dentro del ejercicio. Denme un segundito, vamos a mostrar esto en la pantalla. Entonces, nosotros en su momento habíamos charlado un poco de lo que era... Esperen que voy a grabar esta parte de la clase, que esto no lo tengo que grabar para que quede y lo tengan ustedes. Cualquier duda, vamos, antes de que salgamos del parcial en sí, cualquier duda que tengan durante el fin de semana o la semana, me pueden mandar por mail y lo vamos charlando. ¿Está? Si veo que hay varias dudas, por ahí nos podemos juntar el lunes por la tarde a despejar ejercicio y ese tipo de cosas. ¿Puede dejar su mail escrito? Porque yo no sé dónde encontrarlo. ¿Sí? Ahí está escrito, gente, y me pueden escribir ahí tranquilamente y lo vamos viendo. Dale, gracias, profe. Entonces, nosotros, esta unidad se trata de lo que es elementos del muestreo, se llama. ¿Y qué característica tenía que tener por ahí el muestreo dentro de una población? ¿Qué característica nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de llevarlo a cabo? ¿Qué tiene que ser? Significativo. Claro, significativo o representativo. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, si yo tuviera la población de China, yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer un muestreo de 10 personas y los chinos son 1.500 millones de personas. Para calcular la altura promedio me parece que es una muestra que es corta, por así decirlo, de acuerdo a la cantidad de la cantidad de población que tienen, ¿se entiende? Es decir que tiene que ser representativo, tiene que ser de tamaño adecuado
por esto que estamos diciendo, por la población de China. Y tiene que ser muestreo adecuado y el tamaño tiene que ser suficiente. ¿Tá? Esas son las dos consideraciones que tenemos que tener para que el mismo sea representativo. Y como dice ahí, es una herramienta que nosotros vamos a tener dentro de la investigación científica para obtener una muestra a partir de cierta población. ¿Tá? Es decir, el tamaño de la muestra, como lo venimos trabajando hasta ahora, es n minúscula, y el tamaño de la población lo vamos a llamar como n mayúscula. Vamos a tener un muestreo al que vamos a llamar no probabilístico, el cual va a ser solo para estudios exploratorios. Y las conclusiones que nosotros podemos obtener de ese muestreo no podemos generalizarlas para la población, van a ser estrictamente para la muestra. ¿Tá? Y lo que es el muestreo probabilístico, este sí, son muestreos aleatorios que permiten hacer ciertas generalizaciones para toda la población. ¿Tá? Son la diferencia entre uno y otro. Uno, como dijimos, apunta la muestra y lo otro nos está hablando de la población. Y las razones para el muestreo, hay algo muy importante que es el costo. Muchas veces no tenemos todos los recursos para hacer un análisis de toda la población. Por ejemplo, si quisiéramos medir, como dijimos recién, la altura de todos los chinos y probablemente en costo la cantidad de personas que yo necesitaría para llevar adelante esta actividad, va a ser algo que me excede y se me van los números al demonio. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es el tiempo que me va a llevar esto, porque imagínense medir todos los chinos hasta que encontremos a todos, los midamos y todo ese tipo de cosas, el tiempo me va a llevar su buen tiempo. Y si por algún motivo nosotros dispondríamos del costo y el tiempo necesario, si nos sobra y dijeron, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo y tenemos la plata que hace falta, pero también tenemos el problema de que por ahí, al margen de tener estas dos consideraciones, pueden ser que las pruebas sean destructivas. Por ejemplo, si tuviéramos que ensayar una probeta de cemento para aplicarle una carga, por más que sean 1 millón y tenga el costo y el tiempo para poder ensayarlas, las pruebas son destructivas. O sea, no podría hacer estas pruebas sobre este millón de probetas de cemento que tenemos en mente. Entonces, son estos 3 factores que nosotros tenemos que analizar a la hora de hacer un muestreo y la razón por la cual nosotros llevamos a cabo o realizamos un muestreo de la población. Los métodos para seleccionar las muestras tenemos el muestreo irrestricto aleatorio, o sea, muestreo que no tiene ninguna restricción, irrestricto aleatorio, o también llamado muestreo aleatorio simple, que es el considerado el más sencillo, y mediante una tabla de números al azar o alguna otra herramienta aleatoria se eligen los datos que se quieren mostrar. ¿Tá? Es decir, elegir al azar cierta cantidad de valores y calcular algo que nosotros estemos necesitando. Puede ser la media, puede ser la altura, el peso o lo que estemos persiguiendo. Y después tenemos el muestreo aleatorio sistemático, que es un muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra, es decir, el primer elemento yo lo elijo, ya vamos a ver una tablita y vamos a ver cómo se hace. Y luego vamos a seleccionar los elementos posteriores o los que van a seguir utilizando intervalos fijos o algún método sistemático hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, este muestreo aleatorio sistemático, nosotros vamos a calcular un intervalo de muestreo K, el cual lo vamos a obtener dividiendo el número de elementos
en el marco del muestreo, o sea, n por el tamaño de la muestra. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una población de 6.000 y yo digo, bueno, voy a sacar una muestra de 500 individuos, lo que fuera, altura, no sé, peso, alguna arista del hexágono de una tuerca, lo que fuera. Entonces, voy a hacer 6.000 sobre 500, me va a dar 12, para lo cual voy a elegir este número aleatorio que va a arrancar la serie, como dijimos recién, el cual va a tener que estar comprendido entre 1 y k. Dijimos que k era la relación entre la población y la muestra que obtuve. En este caso, por ejemplo, lo voy a decir que es el 8, ¿está? Y voy a decir que 8 es igual a A. ¿Se entiende? Es decir, que mi número aleatorio, este 8 que elegí como aleatorio, el siguiente va a ser k más A, el siguiente va a ser 2k más A, y así sistemáticamente yo voy a ir seleccionando elementos de esa población para seleccionar mi muestra, hasta un valor de n-1 por k más A. ¿Está? ¿Se entendió cómo a través de esto yo sistemáticamente siempre voy a ir tomando cada cierto intervalo un valor? ¿Se entendió cómo es? Eso implica que, profe, Sí. eso implica que los elementos ya están ordenados de la No, población. no. Están Ah, desordenados. El tema que voy a decir, bueno, vos podrías decir, yo saco mi muestra de los 6.000 en el número 1 y 500. Pero también depende cómo es tu población, en qué momento lo sacaste. ¿Me explico? Por ejemplo, vos una máquina. Una máquina empezó la producción, por ejemplo, hace 1.000 elementos por día. Vos al cabo de los 6 días tenés 6.000 piezas. ¿Se entiende? Esos elementos que vos sacaste día a día están sujetos a una cantidad de variables. Por ejemplo, al día 3 la máquina se te rompió. ¿Se entiende? Y cortó un poquitito más largo de lo habitual. ¿Se entiende? Entonces, si vos sacaras tu muestra del 1 al 500, no estaría del todo bien. ¿Se entiende? ¿Cuál es la lógica? creo que sí. Entonces vos, de esta manera sistemática, vos vas sacando muestras de toda la población. Vos pensá que tenés estas 6.000, por ejemplo, tuercas dentro de una bolsa. ¿Me explico? Lo que pasa es que vos agarraste la bolsa, las acomodaste y bueno, vas a sacar cada cierto valor sistemático un valor de la tuerca. Como en Bien. este caso es como que saco 8 y la octava la analizo Claro. y Después después saco saco. 8 más K, que es 12, saco la 20, después hago Ah, 20 más K, saco la 32, después hago 32 más K, la 44, y así sucesivamente. claro, claro, ahí está, ahí entendí. Perfecto. Después tenemos una muestra aleatoria. Perdón. Continuamos con los métodos para la selección de muestras. Vamos a ver lo que es el muestreo aleatorio estratificado, la cual me comenta o me dice acá que es la que nosotros, o la que va a resultar mediante la separación de los elementos de esta población en grupos o estratos. ¿Está? Nosotros, por ejemplo, no metimos toda la producción de estos 6 días en la misma bolsa, sino que pudimos separar, por ejemplo, los 1.000 del día 1 en una bolsa, los 1.000 del día 2 en otra bolsa, y así sucesivamente. Entonces tengo la producción en estratos. Denme un segundito que acá me falta una cosita para que se entienda mejor. Aguárdenme.
Acá lo que me faltó es agregar acá esta es la fijación igual. Esta es proporcional. Y me faltaría la óptima, que es la última. Vamos a ver qué es cada una de estas fijaciones dentro de lo que es el muestreo. Es decir, que nosotros, como venimos trabajando, o lo que venimos pensando, que tenemos la población estratificada en grupos, nosotros podríamos sacar el número de muestras n, el n sub i, es la muestra que sacaríamos de acuerdo a la población que tenemos, dividiendo la población sobre la cantidad de estratos que tengo. ¿Tá? Eso sería para lo que es una fijación igual. Para una fijación proporcional voy a dividir la cantidad de valores que tiene cada uno de los estratos, el n sub i, dividido el n, que sería la población, por la muestra que yo obtuve. Y por vamos a tener lo que es la fijación óptima, que es esta relación entre el n sub i, es decir, el valor que tiene cada estrato, o la cantidad de elementos que tiene cada estrato, por el desvío estándar, todo eso sobre la sumatoria de cada n sub i por su desvío estándar. Todo eso por la muestra. ¿Tá? Esa es la forma que nosotros vamos a ver la cantidad de elementos que vamos a muestrear en cada uno, de acuerdo si nosotros tenemos fijación igual, a fijación proporcional o a fijación óptima. ¿Tá? Entonces fíjense que acá nos da un pequeño ejemplito, nos da que nosotros tenemos esta estratificación dentro de una población. Fíjense que el primer estrato tiene 2000 elementos, el segundo 3000 y el N3 tiene 1000. ¿Tá? Y nos da también el desvío estándar para cada uno de estos estratos. Lo que van a tener que hacer acá, que se lo dejo de tarea para la próxima clase, es calcular qué cantidad de muestras tengo que sacar en cada uno de los estratos para cada una de las afijaciones que tenemos. O sea, lo que es afijación igual, afijación proporcional y afijación óptima. Vamos a hacer una para que tengan presente cómo se hace y no estén tan perdidos cuando lo tengan que hacer. Fíjense, nosotros tenemos que este es el valor que nosotros tenemos como dato. Para el caso de la fijación igual, ¿qué nos pide? El número de la población, el número de la muestra dividido los estratos. Es decir, que para cada uno de los distintos estratos voy a tener que tomar 200 elementos. Fíjense que vamos a agregarlo a la derecha. La fijación igual entonces decía que a cada uno de los estratos, o sea, de cada uno de la población, cada
cada valor de la muestra, nosotros habíamos dicho que el valor de la muestra era 600, lo tenía que dividir por el número de estratos que tenía. Entonces, para este caso, la fijación va a ser igual a 200. Es decir, que para cada uno de los estratos, yo voy a tener que tomar un valor o una muestra de 200 elementos. ¿Está? ¿Qué me decía la proporcional? ¿Alguien se acuerda? La vamos a hacer ya que estamos. Voy a dejar la última para que la hagan ustedes. Insertamos a la derecha y estiramos esto. Denme un segundito que... Sí, lo podemos grabar y ya lo subimos. Entonces, ¿qué nos faltaba? La proporcional. Que la proporcional, ¿qué nos dice? El valor de cada uno de los estratos dividido el n total por la muestra. Es decir, lo cual tiene lógica, sería 2000 divididos 6000, que es el total de elementos de la población, por 600, es decir, que nosotros tendríamos que tomar en el primer estrato una muestra de 200. Esto lo vamos a poner acá abajo un ratito. ¿Se entiende hasta ahí cómo es? ¿Y qué hice? Sí, profe. Para el caso del N2, fíjense que el estrato número 2, yo tengo 3000 elementos. De la población de 6000 dentro del estrato 2 tengo 3000. Entonces, ¿qué me dice? Que agarre el NI, el valor del estrato, lo divido sobre 6000 y lo multiplico por la muestra que voy a sacar. Eso me da un valor de 300. Y por último, el que me falta es el estrato más chico, es decir, el N3, que es el que menos elementos tiene 1000. Y como vemos acá, si dividimos a 1000 dividido sobre 6000 y lo multiplicamos por 600, nos va a dar el valor del estrato que necesitamos, que es 100. Y fíjense que se cumple, que la sumatoria va a ser igual a la muestra que yo voy a buscar sacar, nada más que en relación a la fijación igual, que me dice cuánto con una muestra determinada, o sea, de 600, cuánto tengo que sacar en cada estrato. Al ser igual son 200 elementos en cada uno de los estratos. La proporcional guarda proporcionalidad en relación a la cantidad de individuos que tiene cada estrato. Y bueno, le voy a dejar para la clase que viene para que ustedes lo hagan, lo que es la fijación óptima, que es bastante sencillo. Fíjense que es aplicar esta formulita acá, donde es el NI, o sea, la cantidad de elementos que tiene cada uno de los estratos, por su desvío estándar, todo eso sobre la sumatoria de la cantidad del estrato por el desvío estándar por el tamaño de la muestra. ¿Está? Y ahí van a poder calcular la fijación óptima, que es cuántos elementos voy a necesitar de cada uno de los estratos a través de esta fijación. ¿Estamos, gente? Esto es todo por hoy. Como les digo, cualquier duda que tengan me escriben por mail. Existe la posibilidad de que nos juntemos lunes o martes, si tienen alguna duda, y nos mantenemos en contacto. Ya les voy a subir el ejercicio 13-14, renieguen un poco, la gente que no llegó a hacerlo, y cerremos esto de la guía 2. ¿Estamos? Listo, profe. Hasta luego, gente, que anden bien.